Quiero presentarles a ambos. Marcela, nacida y criada en nuestra diócesis, catequista y doctora en teología, es profesora de la Facultad de Teología de la UCA, fue auditora en el Sínodo de las Familias en Roma ya en octubre del 2015, trabajó mucho también junto al equipo de preparación de la Asamblea en asesoramiento teológico y esposa, madre de 2 hijos e hincha de River. ¿Está bien, Marcela? Perfecto. Sí. Dicen, algún defecto tiene que tener, dice. Y bueno, por suerte no está mi marido que es hincha de Boca, entonces. Por favor. ¿Qué va a hacer? Les presento a Juan Ignacio de la diócesis de Chascomús, vive en San Clemente del Tuyú, profesor, educador popular y operador socioterapéutico, trabaja actualmente dando clases en escuelas públicas y privadas, asesora proyectos y da capacitaciones en temáticas como espiritualidad, prevención de adicciones, educación sexual integral y catequesis, y siempre ha estado muy cercano a las actividades también de nuestra diócesis. Bienvenidos Marcela, bienvenido Juan Ignacio. Bueno, muchas gracias. Vamos a acompañarlos con Juancho para mirar estos 2 ejes que estamos proponiendo para la Asamblea, que son el de la Iglesia en salida y de la Iglesia pobre para los pobres. Yo voy a meditar un poquito con ustedes o les voy a proponer algunas cosas respecto de la Iglesia en salida, de esto que el Papa con tanta fuerza nos está invitando a caminar. Son algunas ideas para profundizar y para inspirarnos, Entonces también para estar atentos, ir hilvanando, vamos como hilvanando como un collar, como un rosario, con todo este camino diocesano, y en esta reflexión vamos a tratar de hacer este aporte. Muy bien, anduvo y todo. El Papa Francisco nos está llamando entonces a hacer una iglesia en salida, una iglesia capaz de observar, una iglesia capaz de escuchar. En todos los sueños que nosotros propusimos estamos como en convergencia, en comunión, el Espíritu Santo está soplando para este lado cuando nos habla de la iglesia en salida. Muchos de ustedes, muchas de las personas de nuestra diócesis están proponiendo una iglesia más abierta, una iglesia que se comprometa, una iglesia que busque a los que no están, una iglesia que sepa escuchar. El Papa dice, sueño con una iglesia misionera capaz de transformarlo todo, ¿no? Nuestros sueños estuvieron hablando de eso, estuvieron hablando y no se trata, como vemos acá en este dibujito, de unos que opinan, y otros que hacen, y desde afuera nosotros vamos cantando, sino que nosotros queremos comprometernos en este sueño de iglesia. Y estos cambios que nosotros, de los que estamos hablando, de los que soñamos y de los que el Papa nos propone en Evangelii Gaudium, no son cambios superficiales, son cambios profundos. No se trata de cambiar algunas cositas para que nada cambie, son una verdadera reforma. El Papa en Evangelii Gaudium habla de la iglesia en reforma, en salida misionera. Tampoco se trata de una reforma al estilo de la reforma evangélica del siglo evangelista, ¿no es cierto?, o evangélica del siglo XVI, sino de una reforma que tenga que ver con este cambio interior, que empiece por adentro, que sea algo profundo. Es nada más ni nada menos que la conversión pastoral que nos propone el Papa, que se traduce en cosas concretas. De la misma manera como cuando nosotros reformamos, hacemos esta reforma que no es una división, decimos, sino que es una conversión pastoral, donde las cosas van a cambiar de acuerdo a este cambio profundo que hacemos personalmente y en comunidad. Lo mismo que cuando reformamos nuestra casa,
Si nada más cambiamos algunas cositas del lugar, bueno, algunas cosas cambian, pero cuando encaramos una reforma profunda, bueno, llegaron los albañiles, vino el plomero, hay polvo, pasamos frío, también puede ser que tengamos algunos inconvenientes, pero realmente queremos hacer una cosa a fondo, y eso es lo que el Papa nos está proponiendo cuando nos propone la Iglesia en salida, y también es lo que todos nosotros estuvimos reflexionando en este largo camino diocesano. Muy bien. ¿Para qué reformamos nuestra casa? Cuando encaramos una reforma en casa, ¿para qué reformamos nuestra casa? ¿Para pasar un tiempo con el albañil? No, para eso lo invitamos a comer un asado, ¿no? Sino que reformamos la casa para hacerla más adecuada a nuestra familia. Nuestra familia tiene necesidades, vamos a tener otro hijo, viene un tío a vivir con nosotros, queremos poner una oficina o un taller en casa. Reformamos la casa en función de la familia, ¿verdad? ¿Y por qué reformamos la casa? Porque queremos hacer de nuestra casa un hogar. Queremos que toda la casa, toda la estructura esté en función de nuestra familia. Y si somos una familia numerosa, entonces vamos a necesitar más espacio, vamos a necesitar otras cosas, vamos a necesitar cosas nuevas que a lo mejor antes no necesitábamos. Nos planteamos nuestra familia de otra manera y entonces en función de eso vamos cambiando. Si nosotros aplicamos esto a la Iglesia, vamos a encontrar que tenemos que cambiar, nos dice el Papa, tenemos que cambiar los horarios, el lenguaje, los modos de hacer, las costumbres. Si queremos que la casa material, las paredes, tengan la forma de la familia, sean funcionales a la familia, adquieran esta forma de la familia, cuando hablamos de la Iglesia, como nos decía el obispo, queremos que tome la forma del Evangelio. Queremos que nuestra casa, que es la Iglesia, tenga esa forma del Evangelio, para que sea más transparente al mensaje de Jesús. Por eso mismo, la reforma es un proceso espiritual que cambia necesariamente las estructuras, y por eso la reforma es la conversión pastoral. Y acá cambia el modelo de iglesia, ¿ven? Ya no se trata de una iglesia donde unos opinan, critican detrás de una valla como el otro dibujito, sino que es una iglesia donde todos tomamos nuestro lugar, donde algunos llevan los materiales, otros miran el plano para ver que estemos haciendo bien las cosas, otros alcanzan distintos elementos y otros van trabajando en la construcción. Es decir, todos vamos trabajando en la construcción de una manera activa, y el lugar de todos es necesario y es importante. Por eso proyectamos que los sueños de nuestra iglesia no queden, que es un poco la inquietud de muchos, pero decime la verdad, con todo esto que nosotros estamos trabajando en las comunidades, ¿va a pasar algo o no va a pasar nada? Y ustedes se ríen porque lo están pensando. Bueno, tenemos toda la intención de que pase, de que se transforme, y para eso todos tenemos que tomar nuestro lugar y tomar nuestro protagonismo. Pero para tomar ese lugar y tomar ese protagonismo, no se trata solo de una cuestión externa, sino sobre todo, como venimos reflexionando, el Papa nos invita a un profundo encuentro con Jesús. Lo primero va a ser el encuentro con Jesús. Jesús quiere encontrarse profundamente con cada uno de nosotros, personalmente y como comunidad diocesana. Nos está invitando a caminar juntos. Él escucha nuestros clamores, escucha nuestros gritos, escucha también la complejidad de la coyuntura en la que nosotros estamos involucrados en este momento de la Iglesia y del mundo. Pero nada es posible sin esta profunda comunión con Jesús, este rostro al cual contemplar, como nos invitaba ya desde la época
Juan Pablo II nos hablaba de este rostro para contemplar y en el que entrar en profunda comunión. Entonces, ahí es donde nosotros nos planteamos, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer concretamente la reforma? Todo esto está muy lindo, pero a ver por dónde arrancamos. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar algo que también el Papa nos propone, que es el discernimiento cristiano. ¿Qué es el discernimiento cristiano? Es buscar y encontrar la voluntad de Dios a la luz de su palabra, pero la realidad personal y comunitaria. No una idea sobre lo que Dios quiere, sino lo que Dios quiere aquí y ahora. Lo que Dios quiere evidentemente está en la Sagrada Escritura, tenemos los mandamientos, tenemos todo lo que Jesús dice en el Evangelio, pero lo que tenemos que hacer aquí y ahora, eso es lo que es objeto de discernimiento. Una iglesia en salida, nos dice el Papa, es una iglesia que acepta y acompaña los procesos. Todos los que acompañamos procesos sabemos que es re lindo hablar de acompañar procesos y es muy difícil acompañar procesos, porque algunos procesos de crecimiento, pensemos los docentes en nuestros alumnos, los padres en nuestros hijos, y todos nosotros estamos acá porque acompañamos procesos, porque acompañamos personas y decimos, qué hermoso ver crecer a las personas, qué lindo, qué maravilloso, qué apasionante, pero después estar concretamente acompañando esos procesos realmente nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho por dos cosas, porque algunos son muy rápidos y el proceso va más rápido de lo que a nosotros nos da la cabeza y el corazón, y porque otros son tremendamente lentos. También cuando hablamos de procesos institucionales, son lentos y nos cuesta esperar, y cómo no se dan cuenta y cómo puede ser. Bueno, el Papa nos invita a aceptar y acompañar esos procesos. Muy bien. La reforma entonces nos lleva a afrontar límites, conflictos y problemas. El Papa Francisco dice algo muy lindo respecto de los límites. Dice, tenemos que aceptar nuestro tiempo, nuestro lugar, nuestros condicionamientos temporales, cómo son nuestras comunidades, y nos habla de no maltratar los límites. Eso no significa que no tengamos ese impulso de crecer y que no hagamos el esfuerzo. Muchas cosas demandan de nosotros esfuerzo, esta fidelidad creativa de la que nos hablaba Carlos, ¿no? Tenemos que ponernos las pilas y tenemos que ponerle leña a ese fuego. Pero no podemos maltratar los límites, no podemos ir más allá de lo que es. Nuestras comunidades son lo que son, nosotros hacemos lo que podemos, tenemos los límites que tenemos, podríamos hacerlo mucho mejor, pero esto es lo que hay, como dicen los chicos, ¿no? Muchas veces. Entonces, no maltratar los límites, pero crecer a partir de los límites. Y vivimos evidentemente en un contexto que tenemos muchas dificultades. Tenemos dificultades al interior de la iglesia, muchas nosotros las venimos trabajando. Tenemos un contexto social, nosotros en nuestro país y en el mundo podemos decir político también difícil, complicado, controvertido. Bueno, amigos, como en una familia, en la familia tenemos también problemas. Vivir en familia es maravilloso, crecer con otros es bárbaro, caminar en el amor es lindísimo, pero también tenemos muchísimos conflictos, problemas. Y en esta iglesia en reforma, en salida misionera, nos encontramos con que algunos de estos conflictos son muy dolorosos, ¿no? Algunos de estos conflictos son realmente dolorosos. Estos conflictos que tenemos en la familia, por ejemplo, ¿no? Nosotros venimos de un proceso largo con el tema de la despenalización del aborto. Nuestras comunidades teníamos también la división respecto de estar a favor o en contra de una posible ley de despenalización del aborto. Esto nos causó mucha perplejidad, por momentos no sabíamos qué hacer. Y también, como en una familia, nosotros podemos tomar diversas actitudes, ¿no es cierto? Podemos decir,
bueno, qué barbaridad, esto del aborto, no puede ser, nosotros vamos a seguir repitiendo nuestra defensa de las dos vidas y esto es así, si piensan de otra manera, como se hacía antes, ¿no? Que un hijo que pensaba distinto no se lo dejaba entrar más a la casa. El padre decía, la madre decía, en esta casa no viene el que no esté casado por la iglesia, y entonces se producían divisiones y expulsiones de la familia. O podemos reaccionar como una familia que, aunque tiene conflictos muy dolorosos, se anima a afrontarlos. Cuando teníamos este problema, yo me acordé de unos amigos que en un momento determinado descubren que un hijo suyo es adicto, concretamente es adicto a la cocaína. Y ellos eligen tomar una actitud de ponerse el problema al hombro. Y yo realmente vi un cambio impresionante en esa familia, todos cambiaron. Cambió la madre, que cambió su horario de trabajo, el padre, que era antipsicólogo, empezó a hacer terapia junto con todos los hermanos, todos se pusieron a hacer actividad física porque les recomendaron en ese camino terapéutico que lo hicieran, erradicaron el alcohol de todos los puntos por donde pudiera pasar su hijo, se dedicaron a que todos los lugares hicieron un cambio impresionante. Cuando yo me encontré con mi amigo, le dije, mira, cómo me impresiona lo que han cambiado ustedes. Y me miró como diciendo, como no pudiendo creer que yo no pudiera creer, diciendo, escúchame, es mi hijo, si está en peligro su vida, su salud, si yo tengo que disfrazarme de algo, me disfrazo, voy a hacer lo que sea para sacar adelante esta situación. Yo sé que mucho de lo que pasó acá no es mi culpa, pero muchas cosas también han sido mi responsabilidad, aunque yo no lo haya hecho adrede. Entonces estoy dispuesto a revisar, a asumirme responsabilidad y a cambiar todo lo que tenga que cambiar. Y lo que no sepa de cambiar, voy a pedir ayuda y voy a tratar de llegar a esto y ayudar a mi hijo. Bueno, yo me puse a pensar en la iglesia. Si nosotros nos ponemos así la iglesia al hombro, la reforma es una salida, es la casa paterna, como dice el Papa, en la que cada uno puede venir con su vida a cuestas. Eso no quiere decir que a todo el mundo nosotros le vamos a decir, sos un genio, seguí por ahí. Pero cada uno de nosotros puede venir a la iglesia como está y como es, y hay lugar para todos. Y entonces la reforma en salida misionera es ir a buscar a aquel que está lejos y no escuchó el mensaje de Jesús, pero es salir a buscar hacia adentro, hacia nuestras propias periferias existenciales, hacia nuestras propias periferias existenciales, también estas situaciones que la iglesia nos cuestionan profundamente, como es el tema de los abusos, por ejemplo. Entonces, mirar ese tema con discernimiento evangélico, ver por dónde Dios nos está llamando a cambiar y encarar la reforma con valentía, sin tener miedo, y decir, como decía mi amigo, yo no sé por dónde sigue esto, pero yo a mi hijo lo acompaño. Acompañar esos procesos de los que hablábamos, acompañar esos procesos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Solo no lo podemos hacer. Cada uno de nosotros no puede hacer esto solo, ni es el proyecto de Dios que lo hagamos solos. El proyecto de Dios es que lo hagamos en iglesia, que lo hagamos en comunidad. Entonces juntos vamos a ir encontrando esos caminos hacia las periferias existenciales que pueden estar adentro, o que pueden estar afuera. Miren, el concepto de periferia existencial en Francisco significa el límite entre lo humano y lo inhumano. También nosotros podemos pensar, este tema del abuso es un tema inhumano. Es un tema inhumano, es el límite que está entre lo humano y lo inhumano. Es la periferia existencial, pero es una periferia que no está al borde físicamente, sino que está al borde de lo humano, entre lo humano y lo inhumano. Bueno, la reforma es hacernos cargo
con el nivel de compromiso y de responsabilidad que tiene cada uno de nosotros en la iglesia, que ciertamente es diverso, pero mirando la iglesia como familia de Dios, con el sueño misionero de llegar a todos, de llegar a todos. También otro de estos conflictos que a nosotros nos hace agarrar la cabeza, ¿no? Que si volvemos para atrás tiene que ver con este tipo de conflictos, todo este tema de la apostasía que estamos viviendo, que nos duele tanto. Cuando, si algunos de ustedes estuvieron el día del Senado, digamos, en la plaza, escuchar esos cantos contra la iglesia, qué fuerte, qué doloroso, ¿no? Frente a eso también podemos tomar dos actitudes. Podemos decir, ay, qué cosa, a dónde vamos a ir a parar la sociedad, qué equivocada está, son los medios de comunicación, es el gobierno, es la cultura, es la presión, o decir, bueno, todas esas cosas están, nosotros seguimos creyendo en Jesús, seguimos profesando nuestra fe aún en tiempos de apostasía, nos acordamos de los testigos, de esa nube de testigos de la que habla el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, que nos han precedido, y con los ojos fijos en Jesús, como dice ese mismo capítulo, vamos avanzando en un discernimiento en el que también nosotros revisamos nuestras actitudes y nos tratamos de convertir. Y si la conversión no nos sale, bueno, nos vamos diciendo unos a otros, mirá, va por acá, no, mirá, no va por allá. Y eso es precisamente lo que nos dice el Papa cuando nos dice, prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comunidad de aferrarse a las propias seguridades. Sigue diciendo el Papa, más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención. Cuando uno ve que afuera está todo tan difícil, dice, quedémonos acá, todos nosotros que pensamos lo mismo, ¿no es cierto, Juancho? Y nos decimos que sí entre nosotros y nos quedamos chochos, pero eso no es lo que Jesús nos está pidiendo, nos está pidiendo que salgamos, ¿no? Y Jesús nos dice, ¿no? Como esta multitud hambrienta de la que habla Marcos, Él nos dice, miren esa multitud hambrienta y denles ustedes de comer. Entonces, conversión, reforma para la salida misionera, con una fuerte comunión con Jesús y una fuerte comunión entre nosotros. Y tenemos que ver estos tiempos bravos como una gran oportunidad. Miren, si no nos convertimos ahora, ya me parece que perdimos el tren, perdimos el bondi. Es nuestra gran oportunidad de convertirnos, de ir más a fondo en nuestra fe y una enorme oportunidad de ser felices y de vivir a fondo el bautismo. Así que ahora vamos con la Iglesia Pobre para los Pobres, Juancho.